grupo es el número 5 y vamos a hablarles sobre la medición del radio de la Tierra. Bueno, Eratóstenes fue un matemático, filósofo, geólogo, astrónomo de origen caldeo, el cual fue designado el tercer director del Museo de Alejandría desde el año 236 a.C. hasta el día de su muerte. Eratóstenes es conocido mundialmente ya que él aportó mucho al mundo de la ciencia y de la astronomía con el hecho de haber encontrado el valor del radio de la Tierra y haber encontrado un nuevo método para hallar números primos. Gracias. Eratóstenes fue hijo de Arlagos y nació 276 años antes de Cristo en Cirene. Eratóstenes fue como dijo mi compañera, matemático griego que descubrió como la circunferencia de la Tierra. Además, fue discípulo de Arquinos y lo llamaron para asistir a la biblioteca de Atenas, en la cual él duró todo su periodo hasta su muerte. Normalmente los científicos dicen que Eratóstenes perdió la vista, por lo cual murió de hambre y se mató solo de hambre a los 80 años, pero sus amigos y en la historia dice que realmente murió a los 82 años. Eratóstenes no solo fue un poeta griego o matemático que descubrió varias explicaciones sobre la distancia de la Tierra al Sol, entre otros, sino que también Eratóstenes fue uno de los que desarrolló unos métodos científicos para calcular estos problemas. A continuación mis compañeros lo van a decir. Eratóstenes fue uno de los primeros científicos en calcular la circunferencia del planeta Tierra, en donde utilizó dos puntos muy distintos, que es el polo norte y el polo sur. Gracias a esto sus cálculos fueron exactos sin ningún margen de error. También fue uno de los primeros científicos que graficó el mapa mundial. También Eratóstenes fue uno de los científicos que puso un día, cada 4 años puso un día en el calendario donde ese se denomina el año bisiesto. Como sabemos, existe el trópico de Cáncer, en donde este pasa por el norte de México, por lo cual es constante a la línea ecuatorial. También existe el trópico de Capricornio, en donde este pasa por el sur de Brasil. Gracias. Bueno, yo les voy a seguir hablando acerca de la teoría de Eratóstenes. Bueno, su teoría prácticamente se basó en la medición del radio de la Tierra, pero esta a su vez tuvo múltiples inconvenientes acerca de esto, ya que él en realidad no tenía idea de cómo realizarlo. Primeramente, él tuvo como base fundamental lo que sería la circunferencia del planeta, teniendo en cuenta de que en esos tiempos ya se conocía de que el área de una esfera, es decir, de esto, era aproximadamente de 2pi radian, 2pi por radio al cuadrado. De tal manera de que él utilizaría esta fórmula para calcular el volumen de la Tierra y a su vez despejar el radio para así entender, se conoce como el radio, el punto del centro del planeta hasta uno de sus puntos. Prácticamente él fue un matemático físico que puso a conocer en múltiples teorías, como fueron la de medición del medio del radio de la Tierra, en la que se dio a conocer múltiples factores que intervenían en este. Por ejemplo, él situaba el siguiente esquema. Supongamos de que esto era el planeta Tierra. Este a su vez cuenta con un núcleo y con uno de sus extremos. Cuando el día, especialmente el 21 de junio de cada año, él situaba en esos dos hemisferios que en este punto se encontraba un orificio donde se encontraba un pozo de agua y que este a su vez era perpendicular, es decir, que no se forma ningún tipo de ángulo dentro de este. Es decir, que es cuando el sol cae directamente sobre uno de sus puntos y ese a su vez no tiene ningún tipo de sombra, como sería el siguiente modelo. Él hizo esto de tal manera que cuando caiga directamente los rayos del sol, este punto de aquí no reflejara ninguna sombra, pero a su vez el otro punto reflejara una sombra y a su vez este de aquí formara un triángulo rectángulo.
para que después con las figuras, teorías de razones trigonométricas, así entender el ángulo. De tal manera de que esto fue prácticamente lo que hizo Aristóteles. Él situó en uno de sus puntos el pozo, este de aquí, que a su vez el día 21 de junio no tenía ningún tipo de sombra, lo que posteriormente tuvo como consecuencia de que como el sol, este es el sol, lanza sus rayos sobre el planeta Tierra, este hacía de que se forme una paralela, es decir, de esta manera. Pero a su vez este también se dirigió a lo que es el país de Siena, la ciudad de Siena. En esta parte él dio a conocer de que en uno de estos puntos se encontraba una gran pirámide, el cual él ya conocía su altura, y en este día recorrió esta distancia, que era aproximadamente, como lo dice, de 5.000 estadios, ya que en esos entonces no se conocían ni los metros ni los kilómetros. Esto era de 5.000 kilómetros. Estadios. Este a su vez, cuando reflejaban los rayos del sol, hizo de que aquí se formara otra perpendicular, y esta a su vez reflejara una sombra en la base de la Tierra. Cabe recalcar que Eratóstenes, a su vez, él también dio a conocer un factor muy importante que ayudó en la contribución de la ciencia, en lo que sería que el planeta es esférico, porque él situaba de que los barcos, a medida de que se van alejando de la orilla, ¿qué pasa? Como múltiples de nosotros podemos ver en las playas, estos van como desapareciendo, se van inclinando a una gran distancia desde un sistema de referencia. Aquí él situaba lo siguiente: si recordamos clases de matemáticas o así, si nosotros trazamos una recta aquí, ¿qué ocasionaría? De que aquí se forme un ángulo que podría ser cualquiera, y a su vez en el punto donde se encontraba la pirámide se formara otro ángulo, de tal manera de que él situaba de que la altura de esta pirámide, y que reflejaba una sombra sobre la superficie de la Tierra, daban como resultado un ángulo que se formaba aquí de 7,2 grados, que como sabemos, según múltiples conocimientos aprendidos en años anteriores, esto se denomina lo que denominamos nosotros comúnmente como ángulos internos y externos, es decir, que el ángulo que se forma aquí es el mismo del que se forma acá. Y realizó lo siguiente: 7,2 grados, como sería en este punto, también tendría 7,2 grados en este punto. Y a su vez, como tuvo 7,2 grados en este punto y recorrió tal distancia, hizo una regla de 3, de tal manera de que si 7,2 grados recorre una distancia de 5.000 estadios, en 360 grados, que es la longitud exacta de la Tierra, ¿cuántos estadios recorrerá? Aquí es una simple regla de 3, en los cuales se multiplican en forma de cruz. Y nos daría por consiguiente de que la incógnita es igual a 360 grados por 5.000 estadios, y esto dividido para 7,2 grados. Que si lo efectuamos en la calculadora tenemos como resultado de 360 por 5, de 1800 en este caso serían estadios, dividido para 7,2 grados serían alrededor de 25.000. La incógnita tendría un valor de 25.000 estadios. Y si esto lo pasáramos a lo que hoy denominamos kilómetros, realizaríamos el siguiente factor, que sería de 250.000 es 250.000 estadios, teniendo el siguiente sistema en la que un estadio, prácticamente uno de un estadio equivale a 158 metros.
lo que posteriormente aquí ubicaremos. Un estadio equivale a 158 metros, que a su vez esto nos da como resultado de 309 metros. Nos darían como resultado esto de aquí, que serían 395.000 millones de metros, y estos millones de metros toca transformarlos a su vez a kilómetros, que es la medida utilizada en el sistema internacional. Pero para hacerlo mucho más fácil, como se divide para 100, es decir, se recorre 3 espacios hacia la izquierda, de tal manera de que tendríamos un dato muy exacto que sería de 395.000 metros. Y esto a su vez se asimilaría mucho a lo que dijo Aristóteles en esos entonces, que era de 6.371 kilómetros. A su vez también él, y una vez al momento de que calculó la circunferencia de la Tierra, él utilizó la famosa fórmula conocida como la de la circunferencia de la Tierra es igual a 2pi por radio, ya que en esos entonces él no conocía. Él lo único que hizo en ese momento es conocer la circunferencia del planeta Tierra, de este punto a este punto. De tal manera que si esto lo pasaríamos a utilizar la siguiente fórmula, que el cual era que, de que la circunferencia es igual a 2pi por radio o r. Si despejamos solamente el radio, tenemos como por consecuencia que la circunferencia, que es este valor dividido para 2pi, nos tiene que dar el radio de la Tierra. Si realizamos esta operación, ¿qué tenemos como dato? De que estos 395.000 dividido para 2pi nos dan como un dato muy preciso de 6.286 kilómetros. Y que a su vez, hoy en día, como ha avanzado mucho la tecnología y prácticamente es mucho más fácil conocer mediante satélites u otros objetos, medir la circunferencia de la Tierra, tenemos como, miren, a pesar de encontrarse en una época muy antigua, donde prácticamente ni se conocía de que el planeta era todavía, si era una esfera, él obtuvo este dato, que a su vez se compara mucho con lo que tenemos en la realidad, teniendo en cuenta que tiene un margen de 7,15%, pero que en realidad no afecta mucho a lo que sería como su consecuencia. En realidad lo que busca el libro es que nosotros realicemos lo que hizo Eratóstenes, de tal manera de que eso lo podemos realizar de dos maneras fundamentales. Una sería ubicando varillas en extremos de 2 puntos, de tal manera que a las 12 en punto de un tal día, específicamente utilizando un sistema de referencia y a su vez un reloj, deben señalar los mismos puntos de un extremo hasta el otro. Y a su vez nosotros utilizaríamos un plómada. Plómada se conoce como una base donde nosotros podríamos ubicar un objeto encima, de tal manera de que este se mantenga en esta dirección, y al momento de que accionen los rayos solares o que reaccionen sobre este cuerpo, señale su sombra, y como por consecuencia se formaría una línea de puntos, que en sí sería una circunferencia. Es decir, que a tal hora, supongamos, a las 12 horas y 1 minuto, obtengamos este punto, y así se vayan formando una serie de puntos, y para de esta manera unir sus simetrías con un compás, que prácticamente lo haré a mano alzada, y unir su otra simetría, y de tal manera de que este ángulo que se tiene que formar aquí tiene que ser el mismo que sitúa Aristóteles multiplicado por 2.